y agentes culturales aquí en España. En este caso, esta exposición está fundamentada en el comisariado de Inés Alonso, que es una comisaria de aquí de Madrid, con una trayectoria bastante chula. Y luego, por otro lado, tenemos a Enay Ferrer, que es uno de los muchos que tenemos en nuestro programa de Reemergen. Es un programa que se centra en generar ese reemergimiento, ¿no?, de artistas que en su país de origen tenían una prolífica trayectoria artística, pero que al migrar pues un poco se pierde un poco el hilo, y es un poco un programa para volver a sacarlos a relucir en este nuevo lugar donde establecen su obra. Bueno, quiero presentar a Inés. Ella forma parte de nuestro programa Comisarias. Es un programa que se centra en específicamente jóvenes comisarias, jóvenes reemergen. Es un programa que se centra en dar esas primeras oportunidades a comisarias que están realizando esos primeros comisariados. Es un mundo muy complicado, además es muy masculinizado, entonces se les da esas primeras oportunidades para introducirlas dentro del sistema y que puedan generar unos puntos de inicio en su trayectoria comisarial. Entonces, te doy un poco paso para que te presentes un poquito y esas cosas. Muchas gracias, Dani, muchas gracias Kiki y Boom en general por darme esas primeras oportunidades que han hecho que luego pueda tener esta trayectoria tan chula de la que hablas, principalmente en Boom. Y bueno, presentarme eso, Inés Alonso Jarago, de aquí de Madrid, comisaria precaria, digo muchas veces entre risas. Y bueno, muy contenta de haber podido comisariar el proyecto de Enay. Yo a Enay le conocí hace ya casi un año, cuando trabajaba en Galería Nueva. Él hizo ahí una exposición comisariada por Íñigo Rodríguez, que ha sido básicamente su comisario y disparador a lo largo del tiempo. Y tuvimos la ocasión de hablar mucho largo y tendido sobre él y su obra. Total, que cuando querían hacer la que es ya su tercera individual en Madrid, queríamos plantear algo muy diferente, porque él, como habéis podido ver, es muy diferente en esencia, en persona, en espíritu y en su obra. Claro que es. Entonces, bueno, voy a ir al grano y empezamos con la visita. Gracias a todos por venir, por supuesto, que hay muchas cosas hoy que hacer. Os cuento un poco. La exposición se llama El lado oscuro del corazón, porque Enay quería hablar un poco de toda esa parte oscura, que es también parte de nuestro ser, parte de nuestro corazón. Oscura muchas veces se asocia con conceptos negativos o con connotaciones negativas, que pueden ser esas cosas que nos generan un cierto rechazo, porque generalmente, y por una genealogía de la moral que se basa más en conceptos políticos y culturales, asocian a malestar o a cosas genuinamente malas algo que en realidad es tan parte de nuestro como las buenas. Y ahí habla un poco de cómo tenemos que abrazarlas para aceptarlas como una parte inherente de nuestro ser, para así poder crecer espiritualmente y como personas y como artistas. Por eso, si os habéis fijado, y si no os invito a que luego hagáis el juego, cuando entramos desde fuera, lo que vemos es una serie de retratos, de autorretratos, siendo todos los que vemos desde este lado en blanco y negro, una parte más oscura. Mientras que cuando entramos y llegamos a este pequeño claro, nos giramos y vemos que están llenos pues, de esa cosa visceral, de esa pasión que transmite el rojo, ¿no? Aquí hemos seleccionado, para mostrar este lado más oscuro de su ser, una obra que se basa básicamente en esos autorretratos, que no dejan de ser una investigación de quién es él, amparando dentro de esta pregunta tanto quién es como persona, como artista, como esa parte que ocultamos, que no enseñamos fuera de casa, así como todas sus fieras. Por un lado, los cuervos, que son una figura muy icónica en su obra, y una parte que creo que ha sido la más novedosa, la que menos conocía la gente, que son estas hienas. Ahora os contaremos un poquito sobre lo que podemos ver en esta sala, luego avanzaremos brevemente a la parte de antes de las escaleras, para luego que podáis ver esa cripta un poco ya más de forma introspectiva. Entonces, bueno, el lado oscuro del corazón habla de eso, de cómo el bien y el mal son conceptos de una moral que ha sido enseñada, asociada, que no es tanto propia, sino más bien ajena, y que esa educación nos viene desde una parte formal que lo que busca es adoctrinarnos de una manera u otra. ¿Cuántas veces nos hemos hecho daño por querer quedar bien con otros? ¿Cuántas veces nos hemos hecho daño por ser buenas personas cuando en realidad lo que sentíamos era otra cosa? Entonces, Enay aquí nos invita a lo que él llama que es vivir poéticamente y tomar conciencia, ¿no? La vida para la vida de forma trascendental, que esa trascendencia que buscamos sea más el vivir de una forma plena, de una forma genuinamente propia. Ahora
pedir la palabra y luego seguimos por otra cosa. Mira, si mi mamá me ve que van dos nada más. Ese es tu lado oscuro. Si me lo permiten, a mí me gustaría hacer un llamado de atención, de verdad, en solidaridad con el pueblo venezolano. Hoy en día secuestrado por un pequeño grupo de delincuentes, y delincuentes de la más pornográfica bajeza, porque yo creo que a veces los delincuentes tienen cierta categoría. Estos son de la más pornográfica bajeza, son realmente cobardes y no prestan atención a lo que el pueblo venezolano le ha dicho, que es que no lo queremos en casa. Y perdonen lo que citaba. A ver, yo de verdad primero quiero agradecer al equipo, porque la verdad que no es que estoy encantado, lo siguiente. Sara, de verdad lo comentaba hace rato, que la disponibilidad de permitirnos hacer absolutamente todo lo que le propusimos. O sea, creo que en ningún momento nos dijo, esto no. Ella, deben, están en su casa. Y eso de verdad, a mí por lo menos particularmente me gustaría reconocértelo y lo valoro muchísimo. Ani, Kiki, Inés, o sea, el trabajo con Inés ha sido fenomenal, porque lo he dicho en varias ocasiones, es que no solo me entendió, o sea, es que me entendió y lo potenció. El lado oscuro del corazón, cuando yo me reúno con Inés, que creo que lo dije la vez pasada, fuimos, bueno, mamá, lo siento. Nos reunimos en Galería 95. Y la idea era, vamos a hablar 40 minutos, una hora, y estuvimos 4 horas conversando. 4 horas. Yo le tuve que decir, necesito parar porque yo necesito procesar, porque a medida que hablábamos me decía cosas y se me ocurrían más cosas. De hecho, montamos como 3 expos y luego elegimos esta. Claro, porque ella me pregunta que ella tienes en la cabeza. Entonces yo digo, bueno, yo tengo 3 proyectos escritos. ¿Qué tiene en la cabeza? Y de esos 3, ¿cuál te gustaría? Yo digo, mira, el del lado oscuro del corazón, que hace rato tengo ganas de ir. En su momento, nuestro gran amigo Íñigo, que cuando nos comisarió en las 2 expos pasadas, bueno, con él teníamos otros perfiles y otras intenciones. Entonces yo tenía como la necesidad de abordar este proyecto, y fue, ¿cómo dicen ustedes? Chulo. Sí, fue muy chulo. Que en el momento, o sea, creyó en el proyecto, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empezamos como a darle forma. Sí es verdad que yo en Venezuela, los últimos 3 años antes de venirme, que hice dirección de arte para teatro, y cuando yo empecé a hacer dirección de arte para teatro, mi idea era hacer arte contemporáneo de una puesta en escena. Nunca me vi como escenógrafo. Cuando a mí me propusieron hacer una escenografía, yo dije, me interesa si a mí me permiten hacer arte contemporáneo de una puesta en escena. Ya yo estaba conspirando con la idea de que mi próxima exposición quería que fuese instalativa y jugara con lo escenográfico. Y fue lo que le comenté a Inés. Si me estoy alargando mucho, señora directora, más una señal. Y bueno, fue lo que le comenté a Inés. Le dije que quería que este proyecto girara entre lo instalativo y lo escenográfico, que fuera una línea muy corta. Incluso le comenté que veía las obras colgando. Ya la disposición, el espacio fue de parte de ella. Yo lo que le dije fue, veo las obras colgando, que fuesen como lluvia. Quería que hubiese un sensor y que cuando la gente entrara se activara el sensor, por la producción no daba para el sensor. Tuvimos que quedarnos con lo que hay, pero bueno, creo que fue positivo. A ver, porque me pierdo, ¿eh? Se nota. Soy como que neurodivergente. Entonces, me voy para otros lados. Para no seguirme enredando, porque, en la disposición, le dije, mira, veo las obras colgadas del techo. Ella lo entendió, compró la idea y la potenció. Como lo dije, ya la distribución fue parte de ella. Es verdad que era un montaje que me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo porque yo decía, o sale muy bien o sale una gran cagada.
pero yo creo, y si me estoy autoengañando, prefiero seguir autoengañándome, pero creo que ha salido bien. Bueno, y perdón, termino y ya entramos en tema... ¿Sigo yo? No, sí, ya termino. Bueno, vale, sigo. Como Bueno, quiera, pues retomo. Yo voy a intentar que hoy aprendáis algo en esta visita guiada. Como comisaria siempre los dos retos principales que asumo es que el artista se sienta identificado y representado tanto con el texto, con cómo se está mostrando su obra, porque creo que muchas veces no es tanto el qué sino el cómo, que para que nos llegue de cierta forma es importante también cómo se disponen las cosas. Y lo segundo es que la gente cuando vea la exposición, cuando lea el texto, cuando contemos las cosas, se acabe con ese que de repente dices, esto me resuena. Entonces, bueno, el primer gran artista que mencionamos en el texto es Joseph Beuys, depende de dónde vengamos, de cómo hablemos. Él en una de sus performances, de sus exposiciones más míticas, que es Me gusta América y América le gusto yo, lo que hace es encerrarse con un coyote en una sala expositiva, como su forma de volver a la fuente, de volver a la naturaleza, de conectar con nuestro lado más salvaje. Por eso aquí seleccionamos estas obras de las hienas. Pero también queríamos mostrar cómo estos autorretratos no dejan de ser una fiera, casi más peligrosa que cualquier coyote, porque es Enay enfrentándose a ese Enay que oculta, a ese Enay que no deja salir a la calle. Enay me contó una anécdota muy curiosa que ahora si quieres nos contará, que le ocurrió cuando vivía en Venezuela, en la que estos retratos se le venían encima. Vale. Y queríamos que sintierais un poco eso, ¿no? Cómo las obras se nos vienen encima, como una forma de enfrentarnos cada uno a nuestro propio coyote, a nuestras propias fieras. Así volviendo un poco a cómo el animal liberado no deja de ser un animal salvaje, ¿no? Y como, volviendo un poco a este tema del bien y el mal son conceptos enseñados, no es algo real, ¿no? No es malo porque seas más salvaje, porque seas más visceral, porque te apetece representarte así. El segundo autor del que hablamos es Nietzsche, y aquí sí que retomamos con esta cosa de la genealogía de la moral. La genealogía de la moral no deja de ser un estudio cronográfico de esta teoría de qué es la moral, que es un poco lo que nos enseña qué es lo que está bien y lo que está mal. Y cómo esto conecta realmente con, en nuestro caso, con una religión muy cristiana. Por eso Nietzsche mata a Dios, ¿no? Porque acaba un poco con esta teoría del fuerte es por naturaleza malo y el débil es por naturaleza bueno, ¿no? Como el débil se escuda en la moral para sobrevivir, digamos. Como la moral parece que se ha convertido un poco en el instinto de supervivencia del ser humano, cuando en realidad nuestras motivaciones internas son otras o deberían serlo. Y de ahí pasamos un poco a esta cosa de pues como la felicidad era un poco la promesa del progreso, ¿no? Parecía que si creíamos todos en una moral compartida íbamos a ser todos felices, en un mundo ideal en el que al respetarse los límites del otro todo estaba bien y sin embargo acabamos cada vez más en una desidia, en unas pocas ganas de vivir, en una vida un poco plana, digamos. Entonces por eso aquí no es que queramos acabar con el bien, creemos que hay que ser buenos, hay que respetar la libertad del otro. Sin embargo, eso no nos puede llevar a ignorar nuestros instintos más primarios, nuestras fieras más primarias. Por eso esto es una forma de, tanto que entréis en el lado oscuro del corazón de Enay, como que reconozcáis a vuestro propio, de alguna forma, darles espacio. Si quieres contarnos, yo creo, la anécdota de los retratos, es buen... Es que esa fue... a mí me han dado esa anécdota. Si me quieres, han dado como, bomba. a estas alturas creo que ya como 5 ataques de pánico, pero ese fue el primero. Yo no sabía que era un ataque de pánico, era la primera vez que me daba. Yo pensé que me estaba volviendo loco. Entonces, claro, estaba en Caracas, vivía en una pensión, entonces era una habitación pequeña, pero esta cosa que tenemos los artistas a veces, a mí se me ocurrió agarrar la bombilla y pintarla de rojo, entonces hacer una atmósfera roja, y decidí hacer un diario a partir del retrato. Entonces cada vez que llegaba a la habitación me hacía un retrato rápido. Claro, llegó el momento que todas las paredes estaban petadas de retratos, unos arriba de otros, era muy instalativo. Entonces, claro, llega un día bueno, voy a contar, que no tenía ni un duro, y entonces había vendido una obra a un señor que se fue a Miami, me dio un cheque y el cheque me rebotó. Entonces, claro, yo llego a la habitación así jalándome los pelos, y tengo que pagar lo otro. Y me acosté en la cama y entonces de repente, se me empezó a generar ataque de pánico, que yo no sabía lo que era eso. Y empecé a escuchar como unos sapitos que estaban a mi lado, como que le subían el volumen. Entonces todo el ruido a mi alrededor era como más potente. Me pareció curioso. Entonces de repente eran mucho más fuertes y dije, puño, me está pasando en la cabeza. Y cuando empecé a ver los retratos, como que se me venían encima, así como con la boca abierta, y dije, mierda, me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco y en ese momento me dije, esto está en mi cabeza.
me senté y empecé a decirme, bueno, en Venezuela soy negro, lo siento, si ofendo a aquí presente, pero empecé a decirme, negro, esto está en tu cabeza, esto está en tu cabeza. Me senté en la cama, empecé a respirar, se me pasó y salí corriendo de la habitación. Eran como las 3 de la mañana, esperé que amaneciera. Cuando amaneció, entré a la habitación, bajé todos los putos autorretratos que tenía en la pared y cambié la bombilla y le llamé al señor que me había hecho el cheque. Fíjate que cuando te escuché hablando, ¿por qué el lado oscuro del corazón? Para mí, ¿no? Yo vivimos en un mundo, utilizo la palabra pornográfica para dramatizar un poco, pero vivimos en un mundo pornográficamente material, donde el éxito está condicionado a la acumulación de bienes materiales, que anulamos una parte tan importante en nosotros que tiene que ver con las emociones. El que me conoce sabe que yo siempre digo que el ser humano es un organismo biológico multicelular, así, no como el móvil, es celular. Emocionales que razonamos. Ahora, yo antepongo siempre la emoción que la razón, porque me parece que como no estamos educados para una vida emocional, más sí para una vida material, siempre la emoción nos sobrepasa. Entonces, para mí vivir poéticamente es ser consciente de ese universo emocional como una forma de inteligencia. Hace ratito, bueno, yo hice unas notas como de 8 hojas y no he agarrado ni una. Siempre me pasa eso. Pero estaba conversando con Inés, ahí en Tras Bastidores, un poco. Yo decía, bueno, está bien, me gusta contar un poco la parte anecdótica, pero también problematizarme con el tema porque es un proyecto de arte. Como me dijo un amigo una vez, bueno, ¿qué es lo que marca que tu obra sea un proyecto de arte y no un proceso psicoanalítico de un señor que necesita de la pintura para encontrar posesión en este mundo? Bueno, ser consciente del hecho estético, ser consciente de la relación contextual a través de la pintura como un dispositivo sociopolítico. Ahora, estamos en el problema de las emociones. Quiero decir, si me alargo, tú me haces señas y yo... o la jefa aquí. Y entonces yo siempre me llamó la atención, y los que me conocen saben también que siempre voy repitiendo una frase de Jung. Hay dos frases, una de Jung y una de Nietzsche, que yo creo que de ahí sale este proyecto. La de Nietzsche, cuando dice en la fenomenología de la moral, que si lo que conocemos por justo o injusto fuese incorrecto. O sea, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo realmente? Y en la fenomenología de la moral podemos ver cómo se establece, según Nietzsche, esta cronología de la moral que comienza con la imposición del amo. Entonces comienza con, ¿cómo es la palabra? Cuando quieres restringir al otro, ¿me entiendes? Pero desde la fuerza. Ahí empieza a imponerse la moral según Nietzsche. Y después hay un resentimiento de parte del esclavo, que es la moral del amo y el esclavo. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que se generaliza. Y al generalizarse, se anula al individuo, o lo que me gusta hablar a mí, lo que es el sujeto político. Entonces, claro, vivir, pues, madre mía, vivir poéticamente, vivir poéticamente, me acuerdo, una peli que yo vi, por cierto, que se llama, que la recomiendo, es brutal, es brutal. Es una peli de culto, para mí una de las mejores pelis que he visto en mi puta vida. La segunda es una mierda, pero la primera es una peli de culto. Es un señor, el guión es un señor que va sencillamente repitiendo poesías de Benedetti, de Girondo, y hay otro que no me acuerdo, son tres. Ese es todo el guión. En el momento dice, joder, qué atrevido. Y yo me dije, ¿pero de qué va este? Vale, es un señor que decide vivir una vida poéticamente. De cuando me pongo a investigar, resulta que como concepto filosófico existe. Los alemanes románticos ya hablaban de vivir poéticamente. Incluso San Agustín hablaba de vivir el instante. Hay otro señor que se me olvidó que también que decía como que chupar el instante, algo de eso. Vivir poéticamente es ser consciente del instante, realmente. Ahora, Kierkegaard marca un punto que a mí me interesa, que se diferencia de los románticos alemanes, porque los románticos alemanes planteaban vivir poéticamente, pero como un escape de la realidad, y decían, esto no me interesa.
Entonces Kierkegaard es el que dice, sí, vivir poéticamente, pero sin negar la realidad, porque si no, no tiene sentido, porque eso es lo que propone. Si tú niegas la realidad, es lo que llamamos una hipertrofia, o sea, la hiperrealidad, y eso es una ficción. O la posverdad, que es uno de los términos ahora que más problemas nos ofrecen como sociedad. Bueno, porque ahí se pone en tela de juicio lo que es o sea, la moral es una construcción social. O sea, en estos días yo, que tengo un texto pendiente que pensaba en la justicia. Yo sé que la justicia no tiene que ver con la verdad. La justicia tiene que ver con demostrar hechos. Y eso no tiene nada que ver con la verdad. Entonces, eso es la posverdad. Pero bueno, a mí lo que me interesaba de este señor era la posibilidad de acceder a otras puertas siendo consciente de la realidad. Entonces, eso demanda lo que puede llamar la teoría Zen, que es el tiempo verdadero, el aquí y el ahora. ¿Y cómo llevas todo eso a tus obras? Pequeño detalle. Claro, yo tengo obsesiones que me han acompañado toda mi vida y mis obras son una proyección de lo que yo soy. Entonces, a través de mi obra intento construir un vehículo para ser consciente de mis obsesiones. Y además creo que hay otra cosa que responde a eso y que me parece fantástico, y es que como la verdad no es única ni eterna, entonces tus obras tampoco lo son, y tú vas reinterpretando tu obra según tu realidad contextual del momento, tanto que una obra puede durar 8 años y ser intervenida 20 veces. Incluso cuando yo pinto, para mí es una acción performática, y los que me conocen lo saben. Yo fíjate, iba a decir me disfrazo y de repente me viene una imagen, ¿será que me quito el disfraz? ¿Sabes? Porque me pongo un traje de Goofy y me pongo una máscara de Dalí que no sabía que era de esta serie. La Casa de Papel. Yo cuando vi la máscara, coño, me gusta esa máscara. Es de Dalí, esos bigotes son de Dalí. Después, como uno también tiene que ser consciente de los dispositivos que utiliza, porque tampoco vamos por la vida ignorante, que bueno, vivimos en la época de los nuevos analfabetos, es otra cosa. Que leen de todo, pero no asimilan, no estimulan la crítica, eso es otro tema. Entonces, cuando yo pinto, yo me disfrazo, me pongo mi máscara, me pongo mi traje de Goofy, y me dejo poseer, porque quiero ser precisamente consciente del instante que me está tocando vivir, el por qué tengo yo la necesidad de crear, por qué tengo yo la necesidad de pintar. Porque yo que vengo de Venezuela, ahora soy inmigrante sin papeles, y entonces pasé de Venezuela a ser un artista famoso y exitoso a España a ser un artista pobre y desconocido. ¿Por qué esa necesidad? Bueno, eso es lo que intento entender a través de una vida poética. Y a lo que nos invita a investigar esto. De recoger un par de cositas que ha dicho, os voy a invitar a dar una pequeña vuelta por el espacio y a juntarnos luego allí en la bajada de la escalera, digamos, para dar como las conclusiones. No tenía mucho sentido hacer una visita guiada como son tradicionalmente, ¿no? Porque no hay una primera hora, una segunda hora, sino que era más bien entrar en el lado oscuro. Queríamos que sobre todo pudierais entender cuál es la motivación de Nay para crear, por qué estas obras, por qué esta selección de obra y sobre todo por qué esta forma de hacer, ¿no? Como tan visceral, tan salvaje, y es esa cosa, ¿no? Ese conectar con la parte más interna que tengamos. Retomando un poco ese episodio que nos ha contado, ese ataque de pánico, hablar de cómo la ansiedad no es algo malo. La ansiedad la asociamos a algo malo porque nos hace sentir malestar, es un sentimiento incómodo, pero sin embargo está ahí para alertarnos de que algo no va bien, de que algo está mal, de que algo tenemos que revisar, y puede no ir con esa genealogía de la moral enseñada, sino que es un instinto muy primario, muy animal salvaje, que nos está enseñando que tenemos que prestar atención a cosas que están pasando a nuestro alrededor. Ahora, si queréis, os invitaría un poquito a dar una pequeña vuelta entre las obras para que podáis ver cómo efectivamente Nay se ha retratado de estas maneras. Y finalmente lo que tenemos es una pieza audiovisual abajo, así como un altar. Este altar es un altar al lado oscuro de nuestro corazón, a todas esas partes que muchas veces ocultamos, y hemos invitado a la gente a ir trayendo elementos que representen de alguna forma ese carácter subversivo, esa cosa que tiene oculta, que nos gusta mostrar, y sin embargo darle también su espacio, ¿no? Su altar. Entonces, bueno, queríamos también matizar mucho que esta exposición y este discurso, sobre todo, no es que queramos acabar con el bien, hay que seguir siendo buenas personas, es simplemente una invitación a reconciliarnos
con esas facetas que consideramos más oscuras y que ignorarlas solo es una forma de hacer la bola más grande. Entonces que de repente ponerse ese traje de Goofy, estar presentes, enfrentarnos a la pintura, enfrentarnos a un autorretrato, a mirarnos a nosotros mismos y sobre todo a representarnos con ciertos atributos, es una forma de reconciliarnos con una parte que es tan fundamental de nuestro ser como la que nos gusta mostrar en la calle, como la que nos gusta mostrar cuando buscamos trabajo, cuando compartimos post en Instagram, ¿no? Entonces eso, deciros que no es realmente un acabar con la moral, sino más bien un revisamiento para que cada uno pueda conectar con sus facetas más internas y en lugar de ignorarlas, mirarlas y mimarlas para así crecer de una forma más sana. Entonces eso, ha habido algunos que habéis llegado un poquito antes, pero pues si hay algún otro que ha llegado un poco después, os invitamos a dar una brevísima vuelta por esta amalgama, que es la exposición, en la que no hay una guía concreta, en la que no tiene que haber un orden concreto, pero donde lo que sí que tenemos es eso. Desde la entrada, una serie de retratos en blanco y negro que mostrarían como esa faceta más externa de querer mostrar una parte súper sobria, súper monocromática de nosotros mismos, mientras que cuando entramos en este pequeño claro que se monta entre estos dos móviles que hemos formado, descubrimos que eso está lleno de color, lleno de rasguños, lleno de segundas relecturas, de rasgones, de pintura, de diferentes materiales. Por aquí tenemos estos animales de tierra, estas fieras que son las hienas. También hablábamos mucho y era interesante, Nay y yo, de cómo la hiena no tenía por qué ser necesariamente mala, ¿no? La hiena siempre nos la han puesto como mala porque parece que va en contra del Rey León, pero de repente la hiena solo está siguiendo su instinto de supervivencia. Entonces un poco recordar que nosotros cuando estamos siendo lo que creemos que es ser malos con alguien, quizás solo estamos buscando nuestra forma de sobrevivir, ¿no? Y como hay ciertas personas o ciertas situaciones de las que es necesario alejarse e incluso atacar. Y por último, este móvil de cuervos, que como ya hemos dicho es un elemento muy principal en la obra de Nay, en el que queríamos generar esa sensación de volar, de cómo estos están por encima nuestra, de alguna manera sobrevolando en busca de una presa, ¿no? Y como de repente si te quedas ahí un poco muerto, fingiendo un papel que no eres, puedes ser presa de uno de estos cuervos. Aquí está la pieza principal, no sé si quieres contar algo un poquito antes de abordar la bajada al siguiente nivel sobre esta pieza tan potente. Voy a intentar hacerlo. Y perdón, y después la que tienes detrás. El conejo o el San Miguel. No, este que tiene. El San Miguel. Vale, no, me pareció importante lo que dijiste de, o sea, nosotros no pretendemos con este proyecto de decir que tenemos que ser malos, es que no trata de eso, yo creo que se entiende, trata de ser conscientes de nuestras emociones. Yo, eso es algo que siempre digo, nunca voy tampoco diciéndole a la gente cómo tiene que pensar o cómo tiene que actuar. Yo como artista tengo una necesidad de comunicar, de compartir mis obsesiones, mis miedos, mis alegrías, mis universos y generar un espacio de debate y a través de la estructura también generar espacios de encuentro. No sé, cuando hablaba de dos frases, era una de Nietzsche y otra de Jung que siempre repito, que no sé si la dije, cuando te escuché ayer, y si no la llegué a decir, como siempre repito las cosas, no importa. Pero, yo la estaba guardando para hacerte la oscuridad. La de Jung. ¿Quieres que la Como quieras. Si crees que es pertinente con esta. tú quieres que haga completamente esta? Ahora. Sí, y invitamos un poco a que se colocaran por aquí y vieran esta, que es un poco la que se eligió también como pieza principal. Él quería que fuera otra, que vais a ver abajo, pero esta tenía una potencia muy potente que creíamos que era muy necesaria, así que os invito a poneros enfrente de la obra para que la podáis apreciar bien mientras os lo cuenta. Poneros delante que es algo, no pasa nada. Esta obra también, yo les dije hace rato que como artista y como ser humano, porque antes que artista, antes de ser mi condición de ser humano, y para mí es lo mismo, yo no puedo desconectar esas dos partes. Corresponde a una de mis obsesiones que tiene que ver con lo animal. Yo recuerdo un profesor en mi universidad de posmodernidad que él nos decía que uno de nuestros grandes problemas como ser humano es no haber creado un equilibrio con nuestra parte animal. Y eso también, voy a citar otra vez a Nietzsche, él habla de una represión animal. O también habla en la tecnología de la moral, él habla de una represión. Y muchas veces la violencia, al no hacer consciente ese lado animal, crea una represión animal que a la vez se manifiesta desde la violencia, porque también no hay que olvidar que uno de los dispositivos evolutivos del ser humano es el miedo. O
O sea, la evolución comienza con una catástrofe y la necesidad de sobrevivir. Por eso el cerebro, cuando actúa como diseño, se enfrenta ante la incertidumbre que se manifiesta desde el miedo. Y cuando nosotros asumimos ese miedo y lo aceptamos, lo abrazamos y lo agarramos como un impulso, cambiamos el diseño y el patrón del cerebro. Y como da miedo, pues al cerebro no le gustan esos cambios y prefiere mantenerlo en un estado de confort. Esta obra corresponde a esa serie que se llama Animales de Asfalto. Yo vengo de Venezuela. En Venezuela, bueno, la gente que me conoce sabe que soy un artista que más allá de tratar el tema de la violencia, soy un artista que confronta la actual cobarde dictadura venezolana. Y bueno, a veces me cuesta mucho caer en estos rollos descriptivos sobre la obra. Yo se los dejo ahí. Esto responde a una serie que se llama Animales de Asfalto. Muy bien. Ah, mira. Pero es cierto. Miren, yo les recomendaría que para la parte de abajo, como es más pequeña y hay fuego por ser un altar, bajen por grupos. Claro. Vamos a hablar brevemente del San Miguel que tienes a la espalda. Esto es una cosa que después de hablar de todo este tema que estamos tratando, sobre cómo hacer un altar, cómo rendir culto también a nuestro lado oscuro, yo le pedí a Inai que hiciera, porque nos parecía un aporte importante, hacer una especie de estampita de repente que en lugar de un santo referenciara pues a toda esa oscuridad. Él tomó la imagen de un San Miguel y la ha editado creando esta pequeña obra que nos va a contar brevemente. Vale. Las imágenes religiosas en mi obra, más allá de esa relación con la fe, tienen que ver con la memoria de mi casa. Y la casa es un tema muy importante en mi universo, porque a estas alturas de mi vida me he dado cuenta que es una imagen cíclica. En el momento que me convertí en inmigrante, se me reveló esa dolorosa verdad. La casa que habito está en mi memoria. Entonces, ¿qué sucede? Mi madre es católica y bueno, nos llevaba con esmero cada fin de semana a la iglesia. Nos metía la quinta por dentro, nos peinaba el gadito y para la iglesia. Entonces yo crecí rodeado de esas imágenes. Y entonces esas imágenes no solamente hablan de una iconografía religiosa católica, sino que hablan de rincones específicos de mi casa. Yo en el momento que empecé a crecer y a ser responsable de mi proyecto de vida y ser consciente del sujeto como proyección y tal, me convertí en agnóstico. Entonces tengo una forma diferente de ver a Dios. Para mí Dios es mujer, para empezar por ahí. Me gusta pensar que es una madre y mulata, lo siento si te lo digo, pero me parece hermoso pensar que Dios es una madre, y creo mucho en el Dios de Spinoza, que es un Dios que no juzga, un Dios que no castiga, un Dios que muchas veces no tiene respuestas para nosotros. Entonces cuando yo trato las imágenes, una de las cosas también que me planteo en mi obra es transgredir la imagen heroica que se nos ha instaurado en el subconsciente colectivo. Y eso es un proyecto político que se sigue usando todavía en política. Lo usó la Iglesia en la Edad Media cuando iba la decolonización, madre mía, que estoy en España. Bueno, cuando los españoles llegaron a América, Claro. Cuando Cristóbal Colón. ahorita me sacan a matar. No. Es que la colonización empieza a traer otra imagen. Y ellos lo dicen, no, es que la Virgen es blanquita y de ojos verdes, ¿entiendes? Y entonces, esa obra habla un poco de eso. Aquí no sé si se nota, pero le pongo botas Nike también, porque al final son un producto de consumo. Las botas Nike es una anécdota de yo crecí en Venezuela, en un barrio en Latinoamérica es muy distinto que acá. Un barrio en Latinoamérica es una favela, es una realidad muy distinta. Yo tenía amigos de pobreza extrema, entonces yo, aunque no lo crean, jugaba para el equipo de fútbol del barrio antes de echarme a perder, pero bueno. Yo tenía un amigo que era muy pobre, o sea, de pobreza extrema, y él creo que habrá estudiado como hasta los 10 años y después tenía que ir a la calle a vender cosas para poder sobrevivir. Y yo nunca entendía por qué él prefería pasar hambre, comía muy mal, porque el 80% de lo que ganaba lo ahorraba
para comprarse las Nike del momento, el pantalón del momento y la camisa del momento. Mi madre, que tenía un poco más de posibilidades económicas, no nos compraba las Nike del momento porque tenía otras prioridades que tenían que ver con la educación y con la alimentación. Y un día yo le pregunté a mi amigo Chichica por qué hacía eso. Yo tenía como 2 años cuando se lo pregunté y él lo que hizo fue reírse. Después de adulto entendí que para eso era la manera como él se veía aceptado dentro de una sociedad que a través de la marca lo reconocía a él como un estatus de valor social. Que eso, bueno, de mitad, al que les interesa hablar de eso, de que la gente consume signos. Un poco por ahí. Sí, finalmente, y para dar así las últimas notas antes de que bajéis, que efectivamente vamos a hacerlo en grupitos para evitar sustos, mencionar a Schopenhauer. Este señor decía que el sufrimiento es inevitable, que es parte de la vida, y él veía en el arte una escapatoria a este sufrimiento, una escapatoria que no deja de ser temporal, porque dura tanto como dure vuestras ganas de estar en ella, ¿no? Con tantas ganas tengáis de quedaros en esta exposición y luego de iros a casa y revisar este lado oscuro. Y para acabar, esta frase de Jung, que ha mencionado varias veces en Nike, que es algo así como nadie se ilumina fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Esta es un poco la esencia de todo esto, ¿no? Hoy en día se habla mucho de seres de luz, es imposible hacerlo si no abrazamos efectivamente toda esa oscuridad. Así que bueno, ahora os invitamos un poco... Me gustaría cerrar con una imagen y ahí los dejo. O sea, el jardín de todos los días, un día cualquiera, nos lleva a otros mundos. Gracias. ¡Vamos!